Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que se jugó en el día de ayer de la cuarta ronda, el Superbet Chess Classic Rumanía. Y en esta ocasión vemos rápidamente cómo estaba la clasificación antes de esta cuarta ronda. Y tenemos a Nepomniachtchi, Wesley So y Bogdan Daniel Deac como líderes. Y se enfrentaban Nepomniachtchi con piezas negras, Wesley So con piezas blancas. Y vamos a ver una partida muy interesante. Ya en el tablero caballo F3 por parte de Wesley So, apertura reti, a lo que Nepomniachtchi contesta con D5, pues cogiendo algo de centro, D4, caballo F6 y tras C4 y E6 y G3 entramos en una apertura catalana. Tras estos movimientos, alfil E7 buscando ambos jugadores el enroque en corto y de hecho lo realizan en las próximas jugadas. De momento las piezas negras aprovechan para ganar un peón, aunque realmente pues se recupera de alguna manera fácil, ¿no? Dama C2 tocando al peón de C4, B5 lo defiende y A4 vuelve a atacar al peón. Aquí hay otra línea interesante que se jugó además en el Campeonato del Mundo entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi en diciembre de este año pasado ya, en el que continuaba la línea con caballo E5, ataque sobre la torre de A8 y tras caballo D5, bueno, pues bloqueando al alfil, la línea continuaba con A4 y C6. No obstante, en esta ocasión se juega directamente a 4, tocando al peón de B5, la captura, como vemos, quedarían los peones negros pues doblados en dos columnas, bastante deficiente esa estructura para seguir en la partida, y de momento tras A4 se juega alfil B7, ¿no? Se antepone o se entrega o se devuelve, mejor dicho, el peón que tienen las piezas negras, ya que así en caso de que haya alguna descubierta, pues el alfil de B7 podría estar preparado para pelear contra el de G2. De momento a por B5 recuperando ese peón y tras A6 se entrega un peón a cambio de que las piezas negras, como vemos, pues tienen más desarrollo. De hecho ya tienen 4 piezas menores en el tablero. La partida continúa con dama por C4 ganando ese peón que comentamos. Y tras estas jugadas, alfil de 5 ganando bueno, pues un tiempo con ataque sobre la dama, dama C3 y C5 ruptura central. De momento alfil E3 comenzando Wesley So con el desarrollo de sus piezas en el flanco de dama, reforzando la casilla de D4, caballo E4 con nuevo ataque sobre la dama, esta se retira a E1 y caballo B4. Como vemos, pues Nepomniachtchi empujando bastante con sus piezas, se acaba de abrir la columna en la que podríamos pensar en esta amenaza, pero bueno, pues también están enfrentadas la torre de A1 está indefensa, se decide cambiar material en esta posición y aquí tras estos movimientos caballo C3, bueno, tocando en E4, caballo por C3, peón por, y ahora sí que el caballo está tocado en B4, viene a C2 dando este doble, dama de 2 y tras caballo por E3, dama por E3 con bastantes cambios y llegamos a esta posición principal, ¿no? En la posición. La partida continúa con torre de 8, las blancas cuentan con un peón de más y a cambio las piezas negras pues con pareja de alfiles y como vemos con cierta presión sobre la gran diagonal. Tras estas jugadas dama F4, la idea de Wesley So es defender el peón de D4 con el peón en E3, pero el tema es que el caballo quedaría un poquito más indefenso. El tema es que la partida de momento juega con H6, ya que además de llevar la dama F4, como vemos F7 conjuntamente con caballo E5 en algún momento podría ser una amenaza para las piezas negras y de ahí que se jugase H6. Siguiendo esta línea y en caso de que las piezas negras jugasen F6, caballo E1, como vemos, habría doble ataque sobre el alfil de G2 y el caballo recién retirado a E1 pues lo estaría defendiendo en dos ocasiones y tras alfil B4 metiendo presión sobre el caballo, alfil por D5 directamente y así la partida se mantiene con cierta igualdad. De alguna manera vamos a ver este alfil B4 con otros movimientos y de ahí que haya traído esta línea. De momento se juega H6 y tras estas jugadas, como decíamos, E3, quedando defendido en dos ocasiones el caballo de F3, pero de alguna manera siendo algo
algo débil su defensa, ¿no? Por parte de dama y alfil. De momento el alfil no viene directamente a B4, sino que primero hace una parada en D6, ataca a la dama, esta se retira de la defensa del caballo y se va a H4. Es verdad que aunque hay doble por parte de las negras, realmente no funcionaría esta captura en F3, pues no ocurre, ya que si dama por F3, el problema está en que dama por D8, bueno, pues de momento da un jaque, se va a ganar una nueva pieza y las blancas estarían ganando. Por lo tanto, Wesley So deja de defender en F3, pero a cambio, bueno, pues está atacando a la torre en caso de que las piezas negras ataquen en F3. Tras la entrevista, él mismo comentaba que había, estamos en la jugada 23 y había mirado hasta esta posición aproximadamente, y es ahora cuando se juega alfil B4 de antemano. Por lo tanto, en la línea anterior habíamos visto que se había llevado el caballo E1 y tras estas jugadas la partida continúa con dama G4 volviendo a la defensa en esta posición. Si aquí, y pensando en este movimiento para defender dos veces pues este alfil, el problema es que tras alfil por E1 y alfil por D5, es verdad que la dama en A8 está atacada, pero primero existe este jaque por parte del alfil y tras torre por F2, dama por D5, y como vemos la torre queda defendida, la dama blanca no puede capturar y a cambio las piezas negras han recuperado este peón de F2 y ya habría igualdad en la posición y la partida pues terminaría en tablas. Por lo tanto, caballo E1 del todo ahora no funciona, por eso quizás se juega dama G4 y aquí Nepomniachtchi decide cambiar en F3. Es verdad que un peón pues no es mucha ventaja con el material que hay en el tablero, pero quizás a este movimiento podría haber jugado alfil C3 manteniendo el control sobre la casilla de 1, alfil E7 yendo, bueno, pues yendo y viniendo y esperando un poquito a ver qué pueden jugar las piezas blancas, pero se decide por capturar o cambiar material en F3, alfil por F3, la dama hay que retirarla, esta viene a A5 y tras estos movimientos torre B1 en la posición. Por lo tanto, quizás en algún momento una amenaza podría ser jugar D5, habría doble ataque sobre el alfil de B4. De momento la partida continúa con alfil D6, también defendiendo la casilla de B8 y tras H4, ideas de Wesley So tras este movimiento puede ser en algún momento jugar H5, alfil, traerlo a D3 y junto con la dama en E4, bueno, pues amenazar H7. Como vemos además, G6 sería bastante dificultad jugarlo gracias a ese H5 previo. Es verdad que en esta línea de momento la dama negra controla dicha casilla, pero bueno, pueden ser algunas de las ideas en la posición. De momento, Nepomniachtchi decide jugar torre B8, enfrentando las torres, y aquí una jugada como torre C1, torre D1, para empujar con garantías quizás ese peón a D5 podría ser interesante, pero Wesley So decide cambiar material en B8, quizás no beneficiándole, pero intentando esta idea. Tras los cambios es cuando juega D5 y el tema o el problema para las negras es que si capturan ahora se abre la diagonal para que la dama de un jaque en C8 gane pieza y con ello la partida. No obstante, aquí Nepomniachtchi primero decide o antes de hacer algún movimiento defensivo, retirando simplemente, bueno, pues la dama a 6, a B6 se recomienda, decide hacer el mejor movimiento en la posición y es dama 1 jaque y tras rey G2, bueno, pues triangula con su dama para llevarla al centro del tablero, estar cerca de sus peones y sobre todo mantener defendido el alfil de B8. Tras estas jugadas la partida continúa con dama C4. En caso de cambiar en esta posición material tras dama por E6, el tema es que si cambiamos damas, pues esta posición sí que es bastante más tabífera. Es verdad que las piezas blancas mantienen ese peón de ventaja, pero bueno, pues ante la ausencia de damas y de prácticamente material, estarían abocados a unas tablas. Por lo tanto, de momento en esta posición decide jugar dama C4, presionan peón y dama al peón de E6 y tras estos movimientos alfil de 6 por parte de Nepomniachtchi, evitando pues en algún momento pues dar algún jaque. Es verdad que la dama defiende al alfil de B8,
pero quizás tras alguna captura o cambio de peones, bueno, pues esta dama estaría atada a la defensa, por lo tanto se trae en esta posición. Pensando rápidamente si las negras pueden capturar a este peón, que podría jugarse, las blancas podrían recuperarlo o también jugar dama c8 jaque. El tema es que tras retirar el rey h7 existe este movimiento que es bastante fuerte en la posición y prácticamente ganador. Dama f8 mantiene el ataque sobre el alfil y de momento no se está capturando este peón débil que ha quedado en d5, sino que se ataca un nuevo peón y quizás las piezas negras, bueno, pues tienen dificultad en defender todo. Si dama c7, bueno, pues se deja defender el peón de d5, alfil por d5, atacando en f7 y si f6, bueno, pues en algún momento, gracias a jugar h5 quizás para evitar que el rey pueda escapar, pues el mate es casi inevitable en g8. O bueno, pues habría que dar algo de material, pero bueno, pues vendría tarde o temprano el mate. Por lo tanto, tras estas jugadas no se decide capturar por parte de las negras, como decíamos, y aquí alfil de 6 al menos evita que, bueno, pues que haya estos temas de jaque con posible ataque a dicho alfil, y son las blancas las que deciden capturar finalmente en e6. Tras d por e6, dama por e6 se enfrentan las damas, alfil de 5 evita los cambios nuevamente Wesley So y además mete doble presión sobre el punto de f7, dama de 7 manteniendo la defensa y tras jugarse finalmente h5, quizás fijando la estructura de peones también en el flanco de rey de las negras, la partida continúa con dama f5. Hay ataque directo sobre el peón de h5, antes de defenderlo se juega dama c6, ahora si las piezas negras capturan h5 pierden la partida ya que está cayendo una pieza, por lo tanto primero alfil f8 y tras alfil f3 Wesley So defiende nuevamente a este peón adelantado en h5. Tras estos movimientos, bueno, pues las blancas siguen con peón de ventaja, los alfiles afortunadamente pues son de diferente color, pero a cambio quizás es difícil la progresión. Vamos a ver cómo continúa la partida. De momento se juega dama e6, nuevamente se evita el cambio de damas llevando la dama Wesley So a a8 y tras estas jugadas Nepomniachtchi de alguna manera pues espera acontecimientos. Dama e5, alfil g4, dama f6 y tras alfil d1, dama f5 por parte nuevamente de Nepomniachtchi. Hay varias maniobras en esta posición, estamos en la jugada 39, sobre todo para las blancas coger más tiempo para ver cómo continúa la partida, con ligera ventaja debido a ese peón de ventaja que tienen en la posición, y tras estas jugadas de momento se juega dama b7, dama e5, alfil e2 y tras dama f5, alfil f3. Tras estas jugadas Nepo va y viene, el alfil vuelve a g4, dama g5 con ataque directo sobre el alfil y dama f3 en esta posición. Quizás el mejor movimiento para las piezas negras aquí es simplemente retirar la dama f6 buscando el cambio de damas y aun doblándose los peones, pues las tablas prácticamente estarían garantizadas, pero aquí Nepomniachtchi decide jugar g6, un movimiento que comentamos una vez se hagan los cambios, ya que bueno, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? De momento, tras h por g6, el tema es que las piezas negras tienen que capturar con la dama. Si lo hacen con el peón, el problema es que bueno, pues se abre la columna y se deja defender el peón en la casilla de 6 con el peón y tras alfil e6 jaque, da igual lo que pase con el rey, ya que bueno, pues habría mate, ¿no? Si el rey, por ejemplo, pues se retira h8 dama por f8 sería jaque y tras rey h7 dama g8 sería mate, y en caso de retirar o mantener la defensa o si se retira el rey h7 ni siquiera g7 ni siquiera hay que capturar el alfil, ¿no? Primero vendría un jaque en f7 y tras rey h8 mate con la dama en g8. Por lo tanto es imposible capturar este peón con el peón de f7, se hace con la dama. Y como comentábamos, y tras jugarse alfil g5, dama f6, clavando de alguna manera al alfil, y dama d5 en la posición, saliéndose de la clavada o del posible cambio de damas en la posición, la partida continúa con dama d6. Nuevamente Jan Nepomniachtchi siguiendo a la dama de Wesley So, y el tema, como comentábamos
con este movimiento de G6, por un lado se ha debilitado bastante el enroque enemigo. Es verdad que quedan menos piezas o menos peones en el tablero, habiéndose sustituido el de H5 por el de G7 en algún momento de la partida, pero el tema es que también puede beneficiar a las piezas blancas, ya que bueno, pues quizás tienen una entrada más fácil en la posición y el rey negro pues está un poquito más comprometido o quizás un poquito más débil. Tras estas jugadas la dama se retira a C4, dama B4 y tras dama E2, dama B7 con jaque. De momento rey H2, alfil G7 y tras alfil D3 se juega dama D5. Tras estas jugadas alfil de C4 con ataque sobre la dama, dama E4 y posteriormente alfil B3. Dama F5 por parte de Nepomniachtchi, que nuevamente trae su dama pues al flanco de rey, y en esta posición quizás este movimiento hubiese sido un poquito más interesante. Dama E5, se juega dama F5 y permite jugarse E4 con ataque sobre la dama enemiga. Dama F6 y aquí E5 no se puede jugar ya que hay doble defensa por parte de las negras. De momento rey G2 en la posición y tras dama B6 la partida continúa con alfil D5. Como vemos, el alfil ha cambiado de diagonal, manteniendo siempre control o tocado el punto de F7, pero aquí Nepomniachtchi de alguna manera pasa al ataque jugando alfil de D4 y quizás obligando a las piezas blancas a estar pendientes de este peón de F2. Sin duda es un error, ya que Wesley solo aprovecha rápidamente y juega E5. Lo primero que consigue es evitar que el alfil negro pues tenga defensa directa sobre su rey. Su alfil sigue atacando el punto de F7 y de G8, y aunque es verdad que no está defendido, de momento la dama tiene movimientos. El tema es que a esta jugada E5 una continuación podría ser rey F8, aunque sería una posición difícil de jugar, ya que en algún momento pues, se podría jugar dama F3 tocando el punto de F7 o incluso quizás dama H5 para dar un jaque en caso de que la dama negra pues lo pudiese permitir. No obstante, Nepomniachtchi opta por este movimiento, se juega dama G6 y aquí hay una respuesta muy fuerte, ganadora y que hace que Nepo decida abandonar en la siguiente jugada. Y no es otra que alfil por F7 jaque. El tema es que tras esta jugada Nepomniachtchi decide abandonar y aquí poco se puede hacer. De momento las piezas blancas entregan su pieza a cambio de ganar un nuevo peón, pero que tras la captura por parte de las negras, ya que también está atacada la dama, pues poco más se puede hacer. Si rey por F7 siguiendo una de las líneas, dama C4 con jaque recuperando la pieza y manteniendo dos peones de ventaja ligados, los tres de ellos, y dos estando pasados, por lo tanto es victoria fácil o más rápida, y en caso de capturar con la dama, el jaque por parte de las blancas vendría por G4. Dama G4 jaque y a cualquier movimiento que hagan las piezas negras, pues viene la captura en C4 nuevamente y el peón siempre quedaría defendido. Por lo tanto, Wesley So ahí sobre ese dicho que dice el que la sigue la consigue, y supo darle vueltas a una posición a la que se anunciaba que eran tablas, pero que lógicamente es muy difícil estar en el tablero y mantenerlas, ¿no? Por mi parte nada más, vamos viendo nuevas partidas para esta quinta ronda que empieza en un ratito. Un saludo, chao.